Bienvenidos todos a la siguiente actividad de anatomía virtual. El día de hoy estaremos visualizando dos movimientos del miembro inferior. Mi nombre es Fabio Reina, conmigo está el doctor Andrés Ceballos. Juntos estaremos dándole la siguiente actividad utilizando un programa llamado Organon VR para enseñarle los movimientos del miembro inferior. Primero, siempre recordándole los objetivos de la clase. El primero de ellos es explorar los movimientos y las relaciones articulares de los miembros inferiores y las estructuras anatómicas que están involucradas. Segundo, es localizar tridimensionalmente los puntos de inserción y origen de los músculos más importantes del miembro inferior. Y tercero, es listar los distintos músculos que componen los compartimentos del miembro inferior. A manera de recordatorio, la bibliografía de esta clase es el libro de Moore, el capítulo 5 con las páginas que pueden ver a continuación. Estos están sus programas académicos y en ello pues se pueden auxiliar para ir visualizando todo lo que vamos a ir aprendiendo durante la clase. Entonces, a manera de introducción, lo más importante es primero definir la terminología que vamos a estar utilizando dentro de la clase, sabiendo que tenemos distintos grados de movimientos o distintos movimientos en la extremidad del miembro inferior. Como pueden ver en las imágenes del libro de Moore, tenemos distintos movimientos como flexiones, extensiones, también tenemos rotaciones mediales, rotaciones externas, aducción y abducción, ¿sí? Entonces, primero para definir o recordarle, ¿verdad? La flexión es cuando se disminuyen los grados de una articulación, la extensión es cuando aumentan. La abducción es cuando se aleja de la línea media, la extremidad, y la aducción es cuando se acerca hacia la línea media. Entonces, lo tal vez difícil de entender de las extremidades es que cuando hablamos específicamente de una articulación, tenemos que orientarnos hacia ella en cuanto a la flexión o extensión. Por ejemplo, la flexión de la cadera es cuando acercamos el muslo hacia ella y la extensión es cuando lo alejamos, ¿sí? Y ahora si se dan cuenta, cuando nos referimos a la rodilla, esta relación se invierte. ¿Por qué? Porque al acercar la rodilla al muslo, eso es lo que nosotros conocemos como flexión. El alejarlo es la extensión. Entonces esto es bien importante recordar de el movimiento va a depender de qué articulación nosotros estemos nos refiriendo. Igual sucede con el tobillo. Está la plantarflexión y la dorsiflexión. Y como pueden ver, a la par de cada uno de estos diagramas está el nivel vertebral al cual corresponde el nervio espinal, que predominantemente es el que se le atribuye esa función. Asimismo tenemos la aducción, la abducción de la cadera, como los pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Y conforme vayamos avanzando la clase, vamos a ir explicando y enseñándoles cada uno de ellos y también mostrándoles cuáles son los músculos predominantemente involucrados en cada uno de estos. Como por ejemplo la flexión de la cadera, sabemos que es el músculo iliopsoas, el músculo principal. Ahora iniciaremos con nuestra descripción sobre los músculos del miembro inferior. Para iniciar vamos a hablar de los músculos de la región anterior del muslo. Estos se dividen en flexores de la cadera y en extensores de la rodilla. El primer grupo de flexores de la cadera está compuesto por el músculo pectíneo, luego el músculo iliopsoas, el cual se compone de el psoas mayor, el psoas menor, el iliacus y el último músculo de este grupo es el músculo sartorio. Ahora si continuamos con los extensores de la rodilla, tenemos al cuádriceps femoral. Este está compuesto por el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio,
terminando así todos los músculos de la región anterior del muslo. Entonces, a manera de repaso, tenemos entonces dos grupos de músculos de la región anterior del muslo, los flexores de la cadera y los extensores de la rodilla. Los flexores de la cadera son el pectíneo, el iliopsoas compuesto por el psoas major, el minor y el iliacus, y el músculo sartorio. Y luego en los extensores de la rodilla tenemos el cuádriceps femoral compuesto por el recto femoral, el vastus lateral, el vastus medial y el vastus intermedios. Ahora revisaremos los movimientos que cada uno de estos músculos produce en el miembro inferior, iniciando con el músculo iliopsoas. Este predominantemente lo que produce es flexión de la cadera en la articulación de la misma y, como pueden ver, algo muy importante es la inserción distal de este músculo, que es el nivel del trocánter menor. Esto es importante a la hora de que se produzcan fracturas por avulsión a este nivel. Algo también bien importante de mencionar, como les había dicho previamente, es que este es el principal flexor de la articulación de la cadera. Luego tenemos el músculo pectíneo. Este contribuye a la aducción de la cadera y produce una leve flexión de la misma. Por último tenemos el músculo sartorio. Este músculo es largo y debido a su gran longitud y trayecto produce múltiples movimientos, entre ellos la flexión de la cadera y de la rodilla también. Asimismo produce abducción y también puede producir rotación externa de la articulación de la cadera. Continuando entonces con los músculos del muslo anterior, tenemos los extensores de la rodilla. Estos en conjunto se conocen como el cuádriceps femoral y en general lo que produce es una extensión de la rodilla, como pueden verlo en el modelo tridimensional. Además, estabiliza la articulación de la cadera y ayuda en un menor grado al músculo iliopsoas a producir flexión de la cadera. Con eso terminaríamos todos los movimientos del muslo anterior. Continuaremos nuestra revisión ahora con los músculos de la región medial del muslo, también llamado como aductores de la cadera. Como pueden ver en el modelo tridimensional ya disecamos todos los músculos que habíamos estudiado previamente y únicamente nos vamos a enfocar en estos, iniciando con el músculo gracilis desde la región medial, luego el aductor magnus, el aductor longus, y el aductor brevis. Y por último tenemos el músculo obturador externo. Con esto concluiríamos entonces con los músculos del compartimiento medial del muslo. En general vamos a observar ahorita los movimientos que estos producen, pero predominantemente, como su nombre lo dice, producen aducción de la cadera. Ahora estudiaremos los movimientos de los músculos del muslo medial. Como pueden ver en la animación, en general la mayoría de estos músculos atribuyen a la aducción de la cadera. Sin embargo, algunos de ellos tienen funciones un poco más específicas. Por ejemplo, el obturador externo, como podemos observar, también contribuye a la rotación externa de la cadera y también a la estabilización de la cabeza femoral en el acetábulo. Luego el músculo gracilis, por ejemplo, aparte de producir aducción, también participa en la flexión del miembro inferior, participando tanto a nivel de la cadera como de la rodilla. Asimismo, el gracilis también produce rotación medial, como pueden verlo en la animación tridimensional. Luego el músculo aductor magnus.
También participa en la extensión de la cadera. Y por último, el músculo aductor brevis también participa en la flexión de la cadera, como algunas excepciones. Con esto terminaríamos todos los movimientos de lo que son los músculos de la región medial del muslo. Ahora estudiaremos los músculos del muslo posterior. Estos son extensores de la cadera y flexores de la rodilla, al contrario de los músculos que vimos previamente. Pues el primero que vamos a aislar es el semimembranoso. Luego el semitendinoso y el bíceps femoral, yéndonos de medial hacia lateral, respectivamente. Entonces, algo importante notar de estos músculos que el origen de ellos es de la tuberosidad isquiática y el anclaje distal se da en distintas partes de la tibia. A continuación vamos a ver sus principales acciones. Primero de ellos, vamos a ver que tanto el semitendinoso como el semimembranoso participan en la extensión de la cadera, la flexión del miembro inferior, la rotación medial, cuando la rodilla está flexionada, y luego el bíceps femoral. Veremos que predominantemente su función es flexionar la pierna, así como ven ahorita en el video, ¿verdad? Está flexionándose la rodilla. Y asimismo también produce rotación externa. Ahora revisaremos los músculos de la región glútea. Estos son abductores y rotadores de la cadera, iniciando primero con el músculo gluteus maximus. Luego tenemos el músculo gluteus medius, gluteus minimus y el músculo tensor de la fascia lata, el cual será estudiado junto con su respectivo movimiento. Continuando tenemos el músculo piriformis, el obturador interno, el cual se encuentra entre los gemelos, el gemelo superior y el gemelo inferior, y por último el quadratus femoral. Entonces, a manera de repaso, tenemos los músculos abductores o rotadores de la cadera, el gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus, el tensor de la fascia lata, piriformis, obturador interno, gemelo superior e inferior y el quadratus femoral. A continuación veremos cada uno de los movimientos que estos atribuyen al movimiento del miembro inferior. Ahora revisaremos los movimientos de los músculos de la región glútea, iniciando con el gluteus maximus. Como pueden observar en el modelo tridimensional, este participa en la extensión de la cadera, especialmente cuando está en una posición de flexión. Luego tenemos el músculo gluteus medius, minimus y el tensor de la fascia lata. Estos tres músculos participan en la abducción y en la rotación medial de la cadera, así como en el soporte de la estabilización del miembro inferior. Y como les había mencionado previamente, el tensor de la fascia lata lo íbamos a revisar en este momento. Como pueden ver, es un músculo largo cuyo origen es a nivel de la espina ilíaca antero superior y su inserción distal en el tracto iliotibial, el cual se ancla o termina en el cóndilo lateral de la tibia.
Luego tenemos el músculo piriformis, el obturador interno, el gemelo superior e inferior y el quadratus femoral. Todos estos músculos participan en la rotación externa de la cadera, como pueden observar en el modelo tridimensional. Si lo giramos para verlo desde la región posterior, se puede ver cómo estos músculos producen esto. Esto principalmente se debe a que sus inserciones distales es a nivel de la superficie medial del trocánter mayor. Ahora estudiaremos los músculos del compartimento anterior y lateral de la pierna, iniciando con el compartimento anterior. El primero de ellos es el tibialis anterior. Luego tenemos el extensor digitorum longus, el extensor hallucis longus y el fibularis tertius. Ahora, revisando el compartimento lateral, tenemos dos músculos, el fibularis longus y el fibularis brevis. Entonces, a manera de repaso, el compartimento lateral está compuesto por el fibularis brevis y el fibularis longus. Y luego todo el compartimento anterior está compuesto por el fibularis tertius, el extensor hallucis longus, el extensor digitorum longus y el músculo tibialis anterior. Ahora revisaremos los movimientos de los músculos del compartimento anterior y lateral de la pierna, iniciando con el tibialis anterior. Este produce dorsiflexión del tobillo, así como inversión del pie. Luego tenemos el extensor digitorum longus. Este produce extensión de los 4 dígitos laterales, así como dorsiflexión del tobillo. Luego tenemos el extensor hallucis longus. Este produce extensión del primer dígito. Y dorsiflexión del tobillo también. Y el último músculo del compartimento anterior es el fibularis tertius. Este produce también dorsiflexión, así como eversión del pie. Luego tenemos el compartimento lateral, que como ya revisamos previamente es el fibularis longus y el brevis. En general estos producen eversión del pie y una flexión plantar débil del tobillo. Ahora revisaremos los músculos del compartimento posterior en la región superficial. El primero de ellos es el músculo gastrocnemius. Lo vamos a disecar junto con el tendón de Aquiles. Más profundo tenemos el músculo soleus. Y por último el músculo plantaris. Estos tres músculos son los músculos superficiales del compartimento posterior. Ahora el compartimento posterior también tiene unos músculos profundos. Estos son el músculo popliteus, el flexor hallucis longus, el flexor digitorum longus y el tibialis posterior. Recapitulando de manera inversa, vamos a irlos colocando de nuevo en el modelo
Entonces, en los músculos del compartimiento posterior, en la región profunda tenemos el tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus y el popliteus. Y luego en la región superficial tenemos el músculo plantaris, soleus y el gastrocnemius, junto con su tendón de Aquiles. Revisaremos entonces ahora los movimientos de los músculos superficiales del compartimiento posterior de la pierna. Como pueden ver en el modelo tridimensional, realmente la mayoría de estos músculos asiste a la flexión plantar. Iremos revisando cada uno de ellos brevemente. El primero de ellos es el gastrocnemius, que como previamente mencionamos, produce flexión plantar y además permite también la flexión de la rodilla. Luego tenemos el músculo soleus, que también participa en la flexión plantar y permite también la estabilización del pie. Y por último el músculo plantaris. Este asiste de manera débil en la flexión plantar junto con el gastrocnemius. Luego, con los músculos profundos del compartimiento posterior, iniciamos con el músculo popliteo. Este participa de manera débil en la flexión de la rodilla y también permite hacer una rotación interna de la tibia. El flexor hallucis longus permite una flexión plantar también del tobillo, además de flexionar todas las articulaciones del primer dedo. Luego tenemos el flexor digitorum longus. Este flexiona los 4 dígitos laterales. Además de participar también en la flexión plantar del tobillo. Y por último el tibialis posterior, que también participa en la flexión plantar del tobillo, además de participar en la inversión del pie. Con esto terminaríamos de revisar entonces los músculos del miembro inferior. Tuvimos la oportunidad de revisar todos los músculos de la región glútea, el muslo anterior, posterior, el área de la entrepierna, anterior, lateral y posterior. Espero que les haya gustado. Por favor, esperamos sus comentarios aquí en YouTube. Sigan nuestro canal y esperen más videos dentro de poco tiempo. Para finalizar, queremos invitarlos a que conozcan nuestro sitio de Instagram AnatoVirtualUFM. En él encontrarán mucho acerca del proyecto, desde cómo iniciamos hasta cómo está desarrollado actualmente. También nos gusta compartir aquí muchos de los modelos, software también que utilizamos para enseñar anatomía. Y estén pendientes porque subimos bastantes historias con preguntas relevantes de anatomía, así como imágenes médicas reales de los hospitales, como las que ven a continuación. A través de este sitio, no duden en contactarnos, pueden escribirnos directamente y nosotros les estaremos respondiendo cualquier duda o consulta que tengan. Es un gusto estar con ustedes, estamos a las órdenes y no olviden suscribirse a nuestro canal.